Estamos con Ricardo González, él es escritor, investigador, conferencista sobre toda la temática ovni extraterrestre, autor de 13 libros, ha viajado por todo el mundo, digamos, transmitiendo estas experiencias y contactos extraterrestres. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias por atender la llamada. Gracias a ti, Mariano, y también por tu paciencia para esperar este momento y poder dialogar juntos finalmente. Muchísimas gracias, Richard. Para la gente que todavía no conoce tanto tu trabajo, ¿cómo tal vez te definirías vos o cómo comienza tu tránsito en estos temas? Siempre me he definido como un testigo, como tanta gente que ha visto explicar, me refiero al fenómeno ovni, luces, objetos, anomalías en el cielo, que no necesariamente son satélites o aviones militares, o un Venus en el cielo, o una bandada de aves en formación. Hay algunas cosas que han ocurrido desde siempre en nuestros cielos y que no tienen una explicación racional. Y en mi país de origen, en el Perú, cuando era niño, tuve una serie de experiencias vinculadas con esas apariciones que no podía comprender racionalmente. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya en la adolescencia, exactamente a mis 14 años, en el verano de 1988 en Lima, la ciudad donde nací, fui testigo de un nuevo avistamiento, pero esta vez fue mucho más cercano, más contundente. Yo ya no era un pequeño niño donde tenía recuerdos como difusos de esas primeras experiencias, y esto un poco más grande, así que teniendo 14 años pude distinguir perfectamente esa luz bastante fuerte, intensa, que se movía hacia el mar, hacia el Océano Pacífico. Lima, como sabe la gente, la capital del Perú, se encuentra en la costa. Y como vivía en aquel entonces en el distrito de San Miguel, que está relativamente cerca al Aeropuerto Internacional de Lima, estaba más que acostumbrado a ver aviones o helicópteros o cualquier objeto que yo conociera. Estaba en ese momento, cuando ocurrió el avistamiento, jugando con un balón en el patio exterior de la casa. Por eso tenía visión del cielo y por el rabillo del ojo vi ese brillo, luego giré, y finalmente estaba ante ese ovni, que luego fue reportado por otras personas en Lima, y ahí empezó desde una perspectiva más cercana mi experiencia con ellos. Sin embargo, está claro que los primeros mensajes que ya me transformaron en un contactado, como dicen los investigadores, un término que, por cierto, ha sido tan manoseado que a mí no me gusta mucho, a pesar de que se me presenta así. Creo que la palabra contactado es sinónimo para algunas personas que no están dentro de estos temas, como alguien especial o fuera de serie. Yo no me considero así. Soy una persona normal de clase media de Lima, que le ocurrió un fenómeno extraño, como he venido explicando hace unos minutos, y que intentó seguir adelante con todas estas cosas hasta que llegaron esas comunicaciones, esos mensajes, ya cuando tenía cerca de 19 años, en octubre de 1993. Es decir, hace más de 20 años que estoy en contacto con estos seres, a quienes no solo he podido percibir a través de comunicaciones mentales o telepáticas, sino también en contactos físicos que obviamente han transformado mi vida. Claro, exacto, Richard. Ahora yo te pregunto, sabemos que, ¿cuándo fue el momento que vos supiste que tenías que dedicar, digamos, tu vida a transmitir estos conceptos, digamos? Seguramente vos tuviste experiencia si hay un disparador, pero a partir de una experiencia fue que vos dijiste, bueno, yo tengo que dedicarme es tan fuerte en mi vida que yo tengo que dedicarme a transmitir esto. Mira, imagínate cómo fue todo esto. Ni bien ocurrió ese mensaje mental que recibí en casa. Ya no vivía en el distrito de San Miguel de Lima, por si este vídeo luego lo ven en el Perú. Vivía en la zona de Orrantia del Mar. El apartamento estaba muy cerca de la avenida Pesetti y Salaberry, para que se ubique la gente de Perú que está viendo este vídeo. Y se produjo un avistamiento que corroboraba esos mensajes mentales que había recibido, y que también, como ocurrió en el 88, se volvió a publicar en algunos diarios locales, entre ellos el diario El Comercio, que es un diario considerado conservador y serio en el Perú, sobre nuevos avistamientos, justamente coincidiendo con estas experiencias. En esos mensajes mentales que escuchaba en perfecto castellano, en mi cabeza, me tranquilizaban, me decían que iban a entrar en contacto directo y físicamente más adelante conmigo, y yo en ese momento, un estudiante de mercadotecnia, decía, esto no puede ser verdad. Yo tenía mi vida orientada hacia otro lado. Claro, era otra cosa lo tuyo. Exacto, pero no es que decidí en ese momento, voy a escribir libros, teniendo 19 años, ¿no?
voy a dedicarme a estas cosas, no, para nada. Sencillamente empecé a explorar el contacto, a relacionarme con estos seres. No soy el primer contactado, testigo que surge en el Perú sobre estos temas. Uno de los primeros fue Vlado Kapetanovich, uno de los precursores en mi país. Esto fue en 1960. Fue el primer testigo, que yo sepa, en hablar de seres extraterrestres de Apu, claro, de un planeta montañoso, según describen estas entidades. Y cuando contactaron con gente en el Perú, en los Andes, ellos describieron a su planeta con ese nombre, como Apu, ya que sabían que en nuestro país el nombre Apu en quechua se emplea mucho para señalar las montañas o las energías exactas de las montañas. Entonces es un nombre simbólico. Y esto empezó el año 60. 14 años después, los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells empezaron una de las experiencias más extraordinarias, colectivas, de contactismo, no solo en el Perú, sino en toda Iberoamérica, el Grupo Rama, que se disolvió como organización, como estructura el año 91, por pedido de los extraterrestres. Esto se comunicó en su momento, y ellos no solo tuvieron contacto con seres que afirmaban provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. En realidad era una colonia de extraterrestres que llegaron de Orión, según esos mensajes, sino que también entraron en contacto con seres de Apu, es decir, el mismo lugar donde 14 años antes Vlado Kapetanovich ya había tenido sus experiencias. Entonces te imaginarás de que yo no aparecí de la nada en el Perú, soy uno de tantos testigos, y de hecho tengo un agradecimiento enorme, más que enorme, al Grupo Rama, del cual me siento parte, a pesar que está disuelto como organización, porque participé durante largos años de una dinámica de experiencias y de contacto, también al lado de Sisto, y estoy convencido que esas experiencias, esos consejos, los errores que cometimos, los aciertos que tal vez también tuvimos, nos han hecho crecer, y hoy a mis 40 años valoro esos campamentos en el desierto de Chilca, esos avistamientos programados en el Perú, como una excelente universidad de preparación. Por eso, más allá de los grupos de contacto, de las personas que difunden estos temas, yo creo que hoy por hoy estamos en otra etapa donde tenemos que buscar un camino más libre, más independiente, con otro tipo de conciencia, y es lo que de hace varios años estoy tratando de impulsar, de que la gente no se identifique con una persona o con un grupo o con un nombre, tratar de vencer el sentido de pertenencia y buscar el sentido común a la difusión de estas cosas. Pero te lo quería comentar para que se sepa el contexto en el cual yo crecí y me formé como testigo de contacto. Y te redondeo la respuesta, porque me preguntabas en qué momento surge que yo me dedique a todo esto. Pues, bueno, fue durante esos años en que participaba de esas dinámicas de grupos de contacto. Había recibido 2 invitaciones de estos seres para dedicarme a tiempo completo, o sea, ellos me lo pidieron. La primera oportunidad fue en una expedición al Paititi en 1996, cuando tuve mi primer encuentro físico, una experiencia que no fue exactamente con un ser extraterrestre, sino con un ser intraterreno. Me refiero al CIR, que dio origen a mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que escribí con solo 22 años en ese momento. Muy joven. Sí, y 2 años más tarde, en 1998, en una nueva experiencia de contacto en Marcahuasi de San Juan de Iris, allí me dijeron si estaba dispuesto a dedicarme a tiempo completo a difundir mi testimonio. Y yo no lo entendía, porque habían contactados latinoamericanos en ese momento que estaban haciendo una labor de difusión extraordinaria. Además de Sisto Paz, teníamos a Enrique Castillo Rincón en Colombia, a Carlos Díaz en México, por citarte algunos casos entre tantos, ¿no? Entonces yo decía, uno más hablando de estas cosas no tiene sentido. Además, como que se justapone un poco los testimonios, no lo veía muy claro. Luego me di cuenta que estaba equivocado y sencillamente acepté. No sabía cómo iba a ocurrir. En ese momento mi empleo era visitador médico, representante de un laboratorio internacional, y no veía con ojos muy agradables a dedicarme a viajar por el mundo y difundir mi testimonio. Yo vengo de otra educación, no vengo de una familia mística o esotérica, sino de familia, como ya dije, normal, que clase media anima. Y ni bien decidí todo esto, a los pocos meses, estos seres me advierten que se iba a producir una oleada de observaciones OVNI, una especie de avistamiento programado, pero no como la usanza de llevar a periodistas o investigadores a un lugar concreto y que vean allí el fenómeno, sino que el fenómeno iba a aparecer sobre los cielos de Lima. Y esto lo recibí, lo di a comunicación,
no solo los grupos de contacto, sino que algunos periodistas me entrevistaron cuando todo esto surgió, entre ellos Mónica Chan y Hugo Cogorno de Canal 2 de Lima. Y bueno, esta oleada de observaciones OVNI ocurrió. Esto me llevó a aparecer en los programas de televisión más importantes de mi país, y debido a mi exposición mediática es que en el laboratorio donde trabajaba me despidieron, ¿no? Luego de este gran avistamiento, oleada OVNI, que habíamos recibido con anterioridad y que obligaría más tarde a la Fuerza Aérea del Perú a crear una comisión militar del fenómeno OVNI. Entonces, desde el año 99, desde que me despiden del trabajo por aparecer con el astrónomo Abraham Levy en la televisión, narrando mis experiencias de contacto y los percances de esta oleada OVNI, estoy dedicado a tiempo completo a compartir mi testimonio, no para que la gente me crea, sino para que piense. Claro, como para invitar, digamos, a que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, que eso me parece muy importante. También, Richard, me parecía muy importante lo que decís de los grupos. Está bueno también que eso lo hayas aclarado, el tema de a veces en la dinámica de los grupos se crea como cierta cosa, digamos, cerrada, y está bueno que cada uno pueda, digamos, seguir su camino y pueda investigar, pueda ver distintas perspectivas, y que, bueno, obviamente cada uno sea uno mismo y tenga su mirada independiente, digamos, de la cuestión esta, que también es bastante compleja. Y también, bueno, está bueno que también se vaya renovando, digamos, vos, creo que hasta ahora de la gente que ha tenido contacto, no mundialmente conocido, yo no conozco a alguien tal vez tan joven como vos en el contacto, si no me equivoco. No lo sé, hay mucha gente contactada en el mundo y mucho más joven que yo, desde luego. Tal vez en silencio, ¿no? Pero tal vez exactamente en silencio, tal vez dentro de la exposición mediática, de salir en medios, en radio, en televisión, o aparecer en documentales, dar conferencias, congresos, escribir libros, que eso no te hace más importante. No, lógico. Al menos, sencillamente es, como dicen ustedes en Argentina, poner el pecho a la situación, ¿no? O sea, tratar de hacerse cargo, dicen ustedes. Y es así, hacerse cargo de una responsabilidad. Tal vez sea uno de los más jóvenes de habla hispana, sin duda, uno de los más jóvenes, pero no el único, ¿no? Trato de hacer lo mejor posible mi humilde labor, y algo que he tratado de realizar es no quedarme solo en el testimonio y contar los vi, me dijeron y esta es la experiencia. Traté de combinarlo con la investigación, de poner en cuestionamiento todo lo que estos seres nos decían, no porque no crea en ellos o desconfíe de ellos, sino porque hasta por mi salud mental, buscar cierta sensatez dentro de lo que se puede corroborar, porque hay cosas que escapan obviamente a nuestro conocimiento, pero eso nos ha permitido viajar por todo el mundo. He dado la vuelta al planeta varias veces y verificar in situ donde ocurren las cosas, que realmente lo que nos fueron contando, al menos hasta hoy, es auténtico. Así que de adolescente empecé con estos contactos. Hoy soy un hombre de 40 años y sigo convencido de la importancia del mensaje, la importancia de transmitir todo esto. Hemos vuelto a invitar a investigadores o periodistas a avistamientos programados. Te hablo desde mi caso personal, ya en 5 ocasiones, las últimas 2 oportunidades con el doctor Michael Sala, como debe estar al tanto, y recientemente, que ha sido todo un boom, no solo el avistamiento, sino el encuentro cercano que vivió con nosotros la ufóloga Paola Harris. Claro, justo esa pregunta te la iba a hacer, y te iba a preguntar por la importancia de lo que conlleva hacer eso, digamos, porque tal vez hay investigadores, digamos, de renombre o importantes que tal vez, o sea, se catalogan, capaz que no es así, dentro más del escepticismo a toda esta cuestión. Digamos, ¿qué importancia tiene que esto haya sido corroborado por 2 personalidades, digamos? Enorme, porque a nivel de contactismo en Latinoamérica no se había dado un avistamiento programado así. Yo trataba de explicarles en el reciente congreso que estuve en Laughlin, Nevada, que no es lo mismo una vigilia OVNI, una alerta OVNI o una experiencia fortuita de un avistamiento programado. Porque de pronto, no sé, hay personas que están caminando con un investigador, de pronto aquí en Argentina con Fabio Serpa, o con Michael Sala en los Estados Unidos, o con Jaime Maussan en México, y en medio de la circunstancia que estaban reunidos por alguna actividad X, ocurre un fenómeno aéreo anómalo, un avistamiento OVNI, y luego el testigo de contacto dice, tuve un avistamiento programado o con el señor Maussan o con el señor Sala, y eso no fue un avistamiento programado. Un avistamiento programado es cuando estos seres te dicen, en tal lugar, en tal hora, va a ocurrir un fenómeno e invita a tal persona.
Y a esa persona, investigador, prestigioso, periodista, se lo tienes que anunciar con la debida antelación para que esté avisado a qué viene. Entonces, en ese parámetro horario y en ese lugar concreto tiene que ocurrir el fenómeno para verificar de que realmente hay un vínculo de comunicación. Y que esto haya ocurrido con dos importantes referentes del estudio de los ovnis de habla inglesa, Michael Salla, que es doctor en ciencias políticas, es asesor del gabinete del presidente Ronald Reagan, considerado uno de los padres de la exopolítica, y luego con Paola Harris, que tiene más de 30 años investigando el tema, que ha entrevistado a pilotos de guerra, fue confidente del coronel Philip Corso por el caso Roswell, fue discípula directa del doctor Joseph Allen Hynek, trabajó con él varios años, el astrofísico de Chicago, que creó, por llamarlo de alguna manera, la actual ufología. Entonces contar a ellos como testigos ha sido algo único y irrepetible. Y más en el caso de Paola, porque ella no solo vio los objetos que aparecieron a la hora exacta, con unas 165 personas, entre otros investigadores que también habían allí, sino que además, con un grupo más pequeño de personas, 7 en total, ingresaron dentro de una concentración de energía, una puerta dimensional, que en el contactismo se le conoce como Sendra, un término que fue acuñado por los hermanos Sisto y Carlos Pascuales, y de hecho ella ingresó dentro de la energía y recibió un mensaje de Antarel, y tiene un recuerdo que ella se ha resistido de alguna manera a compartirlo abiertamente por su condición de investigadora. Sin embargo fue valiente y nos confesó recientemente en una charla que tuvimos en el Hotel Aquarius, allí en Laughlin, en Nevada, donde se hizo este congreso, de que no solo escuchó la voz de Antarel, el ser extraterrestre que está en contacto con nosotros, que no solo vio la energía en la cual ingresó, sino que también lo vio Antarel. Increíble. Inicialmente ella no recordaba muchos detalles, pero había visto la silueta de ese gigante nórdico en medio del bosque y como que lo tenía, no sé si por resistencia mental, aceptar que había vivido una cosa así. Y esto le ha cambiado la vida y lo ha dicho públicamente, todo lo que ha significado para ella este contacto. Es una neta experiencia de contacto lo que tuvo. Ha sido una experiencia directa, un encuentro cercano del tercer tipo. Claro. Curiosamente, quien creó esa terminología fue su mentor en ufología, el doctor Joseph Allen Hynek. Así que se cumplió como un ciclo para ella muy importante. Increíble, y eso es muy bueno para que esta difusión, digamos, sea, digamos, verificada y sea más pura en todos sus puntos, que tal vez lo tienen, bueno, mucha gente tal vez, sí, perdón. De hecho, Paola, eso te lo comento, ya que veo que estás difundiendo bastante bien todo el tema de la ufología. Paola viene investigando el tema OVNI desde la época en que se relaciona con Hynek, allá por el año 1979. Hynek, unos años antes, había asesorado a Steven Spielberg para sacar la película Encuentros cercanos a la tercera fase, que si mi memoria no me traiciona se estrenó en 1977. Pues bien, en los primeros encuentros cercanos con testigos en la era moderna de los ovnis ocurre más o menos en la década de los años 40, muchos ponen la fecha 1947 como el inicio de este fenómeno en su etapa moderna. Claro, luego de exactamente. Y uno de los primeros contactados fue George Sadansky, un polaco nacionalizado norteamericano, aficionado a astronomía, y también Van Tassel, todo esto en Estados Unidos, y se reunían en un lugar que se llama Gaian Rock, ¿no? En el desierto, y ella empezó a investigar los contactos de Daniel Walter Fry, de George Sadansky, de Van Tassel, también de su paisano Eugenio Siracusa en Italia, porque Paola Harris nació en Italia, es romana. Así que luego por otras investigaciones se entera que en Latinoamérica varios testigos habíamos tenido contacto con seres de aspecto humanoide con mensajes fraternos, como lo que había vivido en ese entonces Sadansky y otros contactados. Entonces Paola, gracias al link que hizo Giorgio Piacenza, un gran amigo, un gran ufólogo, sociólogo él y asesor civil de la Comisión Militar del Fenómeno OVNI de la Fuerza Aérea Peruana, conectaron a varios testigos latinoamericanos, los entrevistó Paola y su intención era invitarnos a varios de nosotros a estos congresos que se habían dejado de hacer en Nevada, que son considerados los más importantes del mundo, el famoso UFO Congress que convocaba Bob Brown, y ella logró traer de vuelta a Bob Brown, retomar estos congresos, pero como nos avisó con pocos meses antes del congreso era muy difícil que pudiéramos participar, pero Paola
personalmente me insistió quería que abriera esta nueva etapa dentro de los contactos con seres fraternos como testigo latinoamericano. Yo no podía, pero sentí que tenía que hacerlo. Todo esto antes de Shasta, claro, para que entiendas el contexto. Y bueno, recorté mi viaje a España, reduje un viaje de investigación que tenía con mi mujer, con Sol Sanfelice, a la India y en Nepal, para tomar un avión corriendo a España, luego otro a Buenos Aires y luego Nevada. Y esto lo agradeció muchísimo Paola, porque quería que nosotros abriéramos este congreso. De hecho, hay un vídeo en YouTube que la propia Paola, con sus propias palabras, lo explica, ¿no?, en la presentación de mi exposición en este congreso. Y fíjate de que te cuento estos detalles porque esto ocurre, o sea, esto ocurre, la invitación a participar de este congreso, antes de que Antarel me enviase la comunicación para invitarla a Paola al contacto en Shasta. Claro, es decir, a raíz de la intención positiva de Paola de retomar el mensaje positivo de seres fraternos, como empezó el contactismo en realidad en Gallion Rock, y no como hoy por hoy se habla de Anunnaki, reptiloides, abducciones, grises, chupacabras y todo eso, que no niego que hay de todo en el universo, solo digo de que se ha exagerado mucho esa parte tenebrosa constitución. Entonces, interpreto que los extraterrestres vieron la buena intención de Paola y por eso le invitaron a este contacto en Shasta. Así que yo, ya siendo invitado al congreso, después de Shasta llegué, pues obviamente con mucha expectativa hasta de otros expositores que fueron muy amables y generosos conmigo, ¿no? Por eso el momento era ahora, este primer congreso en el 2014, y me siento honrado de haber participado. Qué bueno, Richard. Sí, la verdad que no es producto de la mera casualidad, obviamente que no ha sido así. Sabemos, Richard, en la historia de los contactados se hace referencia a un plan cósmico, ¿no? Acerca de los contactos, o sea, yo sé que tal vez se pueda hacer un poco extensa la respuesta, pero para la gente, ¿cómo se fueron desarrollando los mismos en tu experiencia a través del tiempo? ¿Qué fueron transmitiendo estos seres a través de los contactos que son físicos también? Hay una información cósmica, por llamarla de alguna manera, que narra una historia en las estrellas que nos involucra a los humanos, donde hay múltiples propósitos o agendas de estos seres para conectarse con nosotros o para no conectarse abiertamente con nosotros. Se le conoce como el plan cósmico dentro de los grupos de contacto, pero también se le conoce como la agenda extraterrestre, claro, la exopolítica de ellos hacia nosotros. Hay muchos términos, pero se trata de lo mismo. Sí, todo llega a un mismo fin, de hecho. Desde luego, hay una información básica que todos los testigos de contacto coincidimos, que la puedo resumir en algunos puntos como: fuimos visitados en épocas muy viejas en la Tierra, hemos sido ayudados como especie para sobrevivir en este mundo, me refiero a intervenciones genéticas. También coincidimos en que las primeras civilizaciones pudieron haber tenido un tipo de contacto con seres de otros mundos, no que las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca, mi país, fueron construidas por extraterrestres, pero sí que tuvieron el conocimiento de seres que llegaron a las estrellas para asesorar con información, conocimientos, el avance de estas culturas. También coincidimos en que no se muestran abiertamente porque siguen un exigente protocolo de observación no participativa. Solo tienen destellos, flashes de apariciones. Y no se muestran abiertamente no solo por ese protocolo muy mental de ellos, que tratamos nosotros de entender desde aquí, sino porque todo lo que puede ocurrir en el planeta puede afectar a estas civilizaciones y a sus mundos de origen. Dicen que existieron culturas que consideramos imposibles, históricamente no reales, como la Atlántida y otras más. Prediluvianas, digamos. Exactamente, prediluvianas. Estas son las características del plan cósmico en la que casi todos los testigos de contacto o investigadores de este tema coincidimos. Luego tienes detalles en donde no hay coincidencias, que de pronto algún testigo de contacto te dice que quienes sembraron vida en el planeta Tierra fueron los pleiadianos, otros dicen que fueron los de Orión, otros de la constelación del Cisne, otros te dicen que la Atlántida estaba en el Océano Atlántico, otros te dicen que estaba en Bolivia, otros te dicen de que se trataba de un archipiélago y otros que era un continente. Otros te hablan de que existe una realidad dimensional en la cual coincidimos todos, claro, diferente a la que estamos viviendo, pero también hay múltiples interpretaciones. Unos dicen de que esta realidad nos va a tocar dentro de 1000 años, otros dicen de que ya nos tocó el 21 de diciembre de 2012, cosa que no comparto,
y otros creemos de que es un tránsito gradual donde estamos poco a poco integrándonos a dimensiones superiores de conciencia. Y hago esta nueva aclaración porque la gente que está viendo este vídeo tiene que ser muy rigurosa con todo lo que escucha, con todo lo que lee, incluyendo esta misma entrevista. Ver los puntos que coinciden, tratar de entenderlos no solo con el intelecto a veces, sino tratar de sentirlos y en balance ver no solo qué le resuena, sino qué puede corroborar en su propia experiencia humana, porque esos detalles, al tener contradicción, ha alejado a algunos investigadores del mensaje del plan cósmico. Y algunos investigadores muy serios, incluso algunos que son amigos míos, piensan de que los contactados o testigos estamos sufriendo una especie de manipulación, porque no pueden entender de que hayan esas contradicciones en los mensajes. Pero yo les digo de que el mensaje en realidad no tiene una contradicción, la contradicción es el testigo, porque la información no deja de pasar por su mente, su cultura cerebral, sus paradigmas, su educación social, sus expectativas, y muchas de estas cosas son subconscientes. Por ello es muy importante a veces salir de una cáscara, de una caja, como dice Paola Harris, salir de una caja, de un paradigma, y ver las cosas desde afuera. Y si bien es cierto, a mí me sirvió de mucho la participación intensa en grupos de contacto, salir por un momento afuera, ver las cosas desde afuera, en mi caso personal, me ha ayudado bastante a ver otras aristas que de dentro eran imposibles de notar. Exactamente, es lo más sano me parece, de hecho, Richard. Leí un artículo de hace no mucho con lo de Paola Harris también, que no sé si lo querés hablar, capaz no, que recibiste amenazas, ¿puede ser? Sí, en realidad esto fue raro desde que Paola entrevistó a varios testigos latinoamericanos. Pasaron cosas extrañas, intentos de hackeo de cuentas. Es más, durante la entrevista que ella me estaba haciendo, con la colaboración de Giorgio Piacenza, ella dice en la entrevista que desencadenó todo esto, que había como una interferencia, como si alguien estuviera linkeando su comunicación conmigo desde Estados Unidos, desde Boulder, Colorado, aquí en Buenos Aires, donde me encuentro ahora, donde vivo solo 3 meses al año, porque el resto estoy viajando. Después del viaje al Altai y luego de la expedición a Shasta con Paola Harris y los contactos programados, se intensificaron estas anomalías y empecé a recibir correos en español mal escrito, diciéndome que me cuidase, que me podía pasar algo, y diciéndome: sabemos que vas a estar en tal lugar o en tal hotel, y que te vas a presentar. Y apareció de pronto un enjambre de perfiles anónimos escribiendo comentarios en vídeos de mis entrevistas, en Facebook. Yo inicialmente lo tomé como una broma. Hay gente que a veces quiere molestar, y tú sabes cómo es esto de la red, sobre todo hablando de un tema tan controvertido como el fenómeno OVNI, ¿no? Y no solo con este tema, sino con cualquier tipo de comunicación humana. Tú puedes ver discusiones en foros sobre fútbol, sobre mecánica cuántica o sobre arte. Es inevitable. El anonimato que da Internet de opinar lo que uno quiere en la comodidad de su casa sin que te vean, permite esto, y son las reglas del juego. Y más con este tema. Pero no fue una broma. Pasaron otras cosas que ya no las puedo comentar acá. No, pero lógico. Que incluso involucraron a otras personas cercanas a mí. Cosas graves. Ya Paola en el pasado había tenido algunas malas experiencias, hasta el hecho de que le pusieron una bomba. Incluso en el propio congreso de Star Wars, equipo, también pasaron unas cosas curiosas, raras, que tampoco voy a mencionar aquí. Una de ellas, por citar una, que se estropeó de alguna forma, o se hackeó, o se intervino de alguna manera el teléfono de Harris, entre otras cosas. Ahora, yo no cuento esto para decir qué importante es lo que voy a contar, de que los servicios de inteligencia me están persiguiendo. No te lo pregunté, de hecho, o sea. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que recibí amenazas que fueron genuinas, y cuando publiqué que no tenía miedo, lo dije en serio: no tengo miedo, sea un bromista, lo que fuese, pero no creo que sea un bromista, de que vamos a seguir haciendo todo esto, ¿no? Además, yo no entendía, en este congreso hubo importantísimos investigadores
que hablaron cosas muy importantes, como dicen ustedes en Argentina, muy grosas, muy heavy, ¿no? Jaime Maussan estaba mostrando imágenes extraordinarias sobre todo el tema de Marte, que son comprometidísimas. Claro. Steve Bassett estaba mostrando pues una divulgación importante de expedientes secretos vinculados con el fenómeno OVNI, que le llevó a ser reconocido por autoridades de la MUFON. Esto pasó en vivo allí. O el propio Grant Cameron, un tipo extraordinario que también ha revelado muchos documentos desde Canadá y otros países también. Entonces, ¿por qué a mí? O sea, claro. Pero luego entendí que tal vez a alguien le molestó que nosotros no solo estábamos mostrando vídeos, fotografías y documentos. Invitamos a la organizadora de ese congreso, a Paola Harris, a un encuentro cercano. No estaban mostrando fotografías y videos de otros, o sea, y documentos de otros. O sea, invitamos a Paola Harris a un encuentro cercano y creo que a alguien le molestó. Sí, sí. Aparentemente eso causa bastante revuelo, porque es algo que ya cuando se puede dar físicamente y tangible ya no es lo mismo que mostrar una foto o sacar algo en la tele. Richard, te pregunto sobre una cosa. Hay infinidad de reportes, avistamientos de naves que se meten en las entrañas de la Tierra, en las montañas, tradiciones orales sobre este mundo interno, vestigios arqueológicos, estos objetos que se llaman OPARTs, que son objetos fuera del tiempo. Sí. Sé que has vivenciado experiencias increíbles con todo este mundo interno, digamos. Contanos un poquito acerca de esa civilización que hay dentro, digamos, de la Tierra, que tal vez no solo es digamos, dimensional, que también seguramente la hay, sino que también es física. Sin ninguna duda. He tenido la oportunidad de haber viajado a los lugares más emblemáticos del mundo, tanto en Asia como aquí en nuestro lugar, en los Andes, relacionados al mundo subterráneo. Tal vez es el tema que he investigado con mayor profundidad, incluso más que el fenómeno OVNI o las experiencias de contacto extraterrestre que he tenido. Y entre tantas experiencias, ahora hago como un flashback de todas esas cosas. Todo empezó para mí en Marcahuasi, en los Andes, en el lago Titicaca, en el Perú. También en las primeras expediciones al Paititi, donde tuve el primer encuentro físico con Alcir, con ese ser intraterreno, comprendiendo de que no existe una tierra hueca en la acepción literal que algunos han interpretado, sino que en la corteza hay una gran cantidad de túneles, de hoyos, tal vez producto de la eyección de material rocoso fundido hacia la superficie, generando esas grandes cavidades donde antiguas civilizaciones, no necesariamente extraterrestres, sino herederas de un conocimiento más antiguo, civilizaciones, como tú decías, prediluvianas, se habrían resguardado en esos búnkers, en ese mundo intraterreno. Y esto está muy activo en varios países. De hecho, en mi país, en el Perú, las leyendas hablan de los Ñaupa Machu, los Paco Pacuris, los guardianes primeros, los guardianes del Ucupacha, que en quechua significa laberinto, donde protegen el conocimiento antiguo de los Amarus, ¿no? Los hombres serpiente. Si esto lo escucha David Guy, dirá, los hombres serpiente, entonces estás en contacto con los Anunnaki, los reptilianos. No, tampoco es así, ¿no? O sea, no todo lo que venga así se tiene que interpretar de esa manera. Y lo digo con mucho respeto. En la tradición mística de mi país, eso representa otra cosa, como también en la India, es la columna vertebral, es el conocimiento que asciende. En la India se le llama a esto el despertar del Kundalini, ¿no? Esto se enseña en el hinduismo. Y este simbolismo también se encuentra en otras culturas americanas, ¿no? La columna vertebral representa como una serpiente, la serpiente es el símbolo de la astucia, de la inteligencia. Si el propio Jesús lo dijo, sean astutos como serpientes. Entonces no hay que escandalizarse y exagerar con algunas teorías que a veces son un verdadero disparate. Entonces, básicamente estas expediciones que hicimos a lugares de poder nos han permitido conectarnos con estos seres, visitar algunas galerías intraterrenas auténticas, ciudades abandonadas. Tal vez una de estas instalaciones es la Cueva de los Tallos. Tuve la fortuna de recorrerla, estos túneles durante unos 3 días, de estar dentro de estas galerías en la selva de Coangos, en el Ecuador, en gran medida gracias a mi buen amigo Rafael Calderón, que fue el que organizó esta expedición. Yo formé parte de la expedición
y allí tuvimos experiencias extraordinarias, una de las tantas que han tenido los grupos del Ecuador en esa zona. Así que puedo decir que vi con mis propios ojos estructuras que a mi juicio no son 100% de origen natural. Claro. Todo el tiempo se hacen expediciones y aparece un científico para bajar a la Cueva de los Tallos o lugares similares y decir yo soy espeleólogo o yo soy geólogo y esto que está aquí no tiene una explicación ufológica, claro, no tiene que ver con intraterrenos, esto es diastrofismo, pero no muestran todo. O sea, solo muestran 3 o 4 formaciones que parecen artificiales y que pueden tener alguna explicación geológica, pero se han encontrado hasta bloques de piedra labrados dentro de las cuevas. Claro. Algunas expediciones los han mostrado y no hablan de eso. No hablan tampoco del relato de los nativos Shuar que han visto criaturas dentro de esos túneles y un montón de cosas que omiten porque tienen una aversión a estos temas. Así que yo lo vi con mis propios ojos. Lo he vivido en varios países, definitivamente no estamos solos en el universo y tampoco no estamos solos en la Tierra. Hay otras civilizaciones conviviendo con nosotros. Qué bien, Richard. Y sí, claro, me imagino que no debe ser todo de, digamos, en la Cueva de los Tallos, que es una cueva tan, de que tanto se habla, que no solo son fallas, digamos, geológicas, sino que hay una, digamos, hay una prueba y se ve ahí que hay un acondicionamiento. Un acondicionamiento, exacto. O sea, no es de que la cueva sea artificial, claro, es una cueva natural, pero fue acondicionada por alguien. Ya podríamos discutir si fueron extraterrestres o intraterrenos o seres humanos que vivieron allí en épocas anteriores al Imperio Inca. Podemos discutir sobre quiénes hicieron esto, ¿no? Pero la hechura es otro tema. Considero que hay elementos para suponer, para pensar, para considerar de que no todo lo que hay allí lo hizo el agua. Exactamente. Richard, esto es una pregunta tal vez, no sé si personal, pero me sorprende. Vos vivís hace muchos años acá en Argentina. Sí, más de una década. Hace más de una década. ¿Y esa decisión de venir a vivir acá tuvo que ver con el tema del contacto y demás? Mira, la vida me trajo aquí a Argentina. Yo antes estuve viviendo en periodos cortos en otros países. Mi pareja es argentina, ahí tienes una artista poderosa, Sol Santelice, que es la cantante de Mintaca, que es un proyecto de música que nosotros tenemos. Eso te iba a preguntar también después. Sí, fíjate, hablando así entre amigos en esta charla, que mi padre vivió una época en Argentina, él estudiaba medicina en la Universidad de La Plata. Tengo un tío que se casó con una argentina, de hecho están viviendo actualmente en Lima, así que esa experiencia de mi padre en la Argentina fue muy importante para él y adoptó muchas costumbres de ustedes con las que yo crecí en Perú y tuve siempre la sensación que iba a vivir en la Argentina, vivir entre comillas, porque como ya te expliqué paso muy poco tiempo aquí. Y los primeros viajes que hice a la Argentina para ofrecer conferencias en Buenos Aires y otras ciudades, gente amiga que conocí me decían, yo te veo viviendo aquí, veo que formas parte de esto, y ciertamente me siento muy cómodo en Argentina, me siento muy bien acá, tengo grandes amigos, me llevo muy bien con el argentino, hasta me siento parte de la cultura de ustedes. Sin embargo, no abandoné mi ciudadanía peruana, porque soy peruano. Si un peruano ve esto va a decir que lo soy traicionado, no. Soy peruano mazamorrero, como ellos dicen, ¿no? Adoro la cultura de mi país y todo, pero la vida me trajo aquí y de momento seguiré aquí, ¿no? No sé qué pasará en el futuro. Bueno, hay que dejarse fluir por lo que vaya pasando, ¿no? Nunca lo sabe, tampoco uno no sabe cuánto tiempo va a estar acá. Claro. Uno no sabe cuánto tiempo va a estar acá, uno no tiene una carta que le asegure que va a vivir hasta los 80 años. Claro. Lo único que sé es que hoy por hoy, en el aquí y el ahora, estoy haciendo algo, creo que es positivo, estoy convencido de ello y lo seguiré haciendo mientras esté aquí. Muy bien, Richard, exactamente. Sí, uno no puede saber qué es lo que ni siquiera puede pasar mañana, pero bueno, está, digamos, dejarse fluir por las circunstancias, saber cuál es el camino que uno va a tomar. Richard, justamente me nombrabas Mintaca. Bueno, a mí personalmente me fascina, me parece muy buena la música que hacen. Yo sé que vos sos productor musical, ahí te viene una foto que manejas sintetizadores y estás, no sé si con el Cubase o con algunos programas. Yo a mí me encanta todo el tema de digamos, de la producción. A veces hago algo, no sé mucho de música, pero me gusta mucho andar ahí toqueteando los programas. Sé que tenés este proyecto con tu mujer, que tienen varios discos ya.
Sí, en Lima, si me preguntabas de niño qué quería hacer en el futuro, era dibujante, pintor o músico. Siempre el arte me atrajo. De hecho, dibujaba, pero luego dejé el dibujo o la pintura, dibujo más que todo, para acercarme a la música. Y quería ser músico. Mi padre, que al final no terminó su carrera de medicina y en Perú se hizo administrador de empresas y trabajó mucho tiempo, fue funcionario del Seguro Social en Perú. Me sugirió que estudiase una carrera y por eso empecé a estudiar en mercadotecnia, pero paralelamente yo estudiaba música con una pianista que ya falleció en Perú, Concho Leví de Staff, una de las más grandes pianistas que ha tenido el Perú. Tuve la fortuna de estudiar un tiempo con ella, piano, armonía y una serie de cosas. Pero luego la vida, cuando empezó todo el tema del contacto, mis viajes, las conferencias, como que dejé la música, durante mucho tiempo. Luego volví a la música por culpa de un ingeniero de sonido de origen chileno, Rolando Camilo. Después de una conferencia en Santiago de Chile, fuimos a un estudio para grabar un DVD de la conferencia, y cuando vamos a ese estudio donde él trabajaba, para hacer toda la maquetación de la conferencia mía en el DVD, veo que tenía un sintetizador Korg, un M1 Korg. Y yo recordé aquellas épocas, ¿no?, en que me gustaba sobre todo el sonido de los sintetizadores. Yo empecé tocando guitarra, pero luego me pasé a los teclados porque me gustaba la magia de crear tus propios sonidos, ¿no? Y Vangelis, Jean-Michel Jarre como una gran referencia para mí. Claro. Entonces, bueno, esto me generó un profundo impacto, y poco a poco fui volviendo a adquirir equipos de música, y ya el Zoom fue el año 2006 cuando fui conductor y productor de Enigmas, un programa documental en Canal 13 de Asunción, en Paraguay, y allí teníamos que tener un tema musical para abrir el programa, un programa que nos permitió ganar el premio Paraná al mejor programa de investigación, o sea, un premio otorgado por periodistas. Entonces yo fui muy cara dura y le digo al canal: yo hago la música, ¿tú? Y dije: sí, yo soy músico, yo lo hago. Yo recién estaba empezando con todo lo que es la ingeniería de sonido, software, y no tenía tiempo, se la pasaba viajando, escribiendo. Y bueno, hice el opening de Enigmas, quedó bien, también hice buena parte de la música, los efectos, y este fue el caldo de cultivo para que más tarde con Sol, cuando empezó nuestra relación de pareja, surgiera Mintaca, ¿no? Sol es cantante de musicales, participó en muchas obras musicales en teatro en Argentina, y también participó de giras haciendo esto en Europa o en la India o en México, entonces tenía experiencia. Entonces unimos esa parte de Sol con mi pasión por los sintetizadores y también algunos sonidos naturales, y surgió Mintaca. Y a pesar que hemos tenido propuestas de algunos sellos, sobre todo las canciones que eran en español, para grabar discos y todo, hemos decidido mantenernos al margen como un proyecto independiente. De momento sentimos hacerlo así, y ya hemos sacado 3 álbumes y un EP. Para la gente que no los puede conseguir físicamente, hemos subido toda la música gratuitamente a YouTube, a internet, para que la puedan disfrutar. Es un proyecto sin fines de lucro en realidad, para que la gente pueda soñar con estos mantras, meditaciones, música, que creo que también complementan desde el interior, ¿no? O sea, desde la magia, las experiencias que hemos tenido. Muchos de los contactos que afrontamos, las experiencias de contacto extraterrestre, han inspirado también el proyecto Mintaca, que lleva el nombre de una de las 3 estrellas del Cinturón de Orión, justamente para compartir con la música todo esto, ¿no? Así que te cuento la historia brevemente de cómo surgió y los contextos que estamos. Perfecto, Richard. Y la música, si quieren, la pueden conseguir en www.mintaca.com, ¿verdad? Sí, la pueden conseguir ahí en Mintaca Official, ¿no? Mintaca Official, ahí está. Sí. Ahora estamos trabajando en el nuevo álbum, que espero el verano, que estamos por empezar y ya esté listo. Ya van a tener novedades, ¿no? Seguimos trabajando con sintetizadores, con sonidos naturales. Hemos traído algunos cuencos de Nepal también para las grabaciones. Nuestra plataforma actual es Logic, ¿no? Que te gusta el tema de ingeniería de sonido. Logic Pro, sí, muy bien. Empezamos inicialmente con Cubase. Está muy bien. Está muy bien. Así informado. Pero ahora usas Mac. Sí, hace varios años que trabajo. Hace varios años. Perfecto.
pero inicialmente el estudio estaba montado en una PC dedicada, basada en Cubase, en sintetizadores Novation y en MIDI controllers con grandes librerías de violines y cosas, los instrumentos externos. Y ahora se basa todo en Mac, ¿no? Y en Logic Pro. Sí. Excelente. Richard, te quería hacer una pregunta específica sobre un tema que a mí realmente me apasiona, pero que tal vez no está tan, no sé si difundido, sino que es un poco tal vez más complejo, porque ya entra en la parte, no diría mística, pero sí en una parte un poco más profunda. En uno de los libros del profesor Guillermo Terrera, cita uno de los poemas perdidos del trovador Wolfram Essenbach sobre la gema verde caída de la corona del ángel caído y digamos que sería el grial, y luego el caballero Parsifal, ¿no? Es como que lo lleva, lo transporta supuestamente al Uritorco. Bueno, esto también se relaciona con esta piedra Umiña Inca o la piedra de Chintamani, que bueno, justo te voy a dar el pie seguramente para que cuentes un poco de tu nuevo libro que se va a tratar de eso. ¿Cómo sería la relación con el grial o este grial cósmico de esa piedra? Le he dedicado muchos años al misterio de la piedra de Chintamani. Chinta significa pensamiento profundo y mani, joya preciosa. Es una joya que surge de un pensamiento profundo, del universo mental, que es el que crea este universo físico. Por eso en la leyenda del grial se dice que del entrecejo de Lucifer cae un cristal verde brillante a la tierra y que más tarde sería el santo grial. El hecho de que caiga simbólicamente del entrecejo de Lucifer no quiere decir que ese cristal sea maligno o luciferino, como podría pensar alguna persona apresuradamente. Es un símbolo nada más, un símbolo que proviene de una experiencia cósmica no humana y que luego se transfiere a este universo físico. Y se ha conocido esa piedra en diversas partes del mundo con distintos nombres. De hecho, el caso de Shambhala, la primera ciudad de la paz en el planeta, el primer centro de la esotérica Hermandad Blanca que se funda en el desierto de Gobi hace miles de años, en su primera torre o gran estupa tenía ese gran cristal o luz maxi, la gran piedra de Chintamani, que de acuerdo a la leyenda budista, esa piedra es traída desde Orión por un caballo blanco, el caballo de los vientos, llamado Lugta, la traía sobre su lomo. Y al llegar a la tierra desprende tres fragmentos, o sea, son tres fragmentos. Uno de ellos, se supone, se cree, podría ser el Santo Grial, un tema que enciende muchas discusiones, ya que hay gente que considera que nunca existió, otros que sí, otros dicen que era María Magdalena. De pronto las tres cosas son ciertas, pero sería tema de otra entrevista y otro debate, ¿no? Pero se supone que uno de estos fragmentos podría ser la copa que tuvo Buda y que posteriormente ese cáliz de Buda habría tenido la persona de Jesús. Como fuese, esos tres fragmentos se dividieron por el mundo y el cuerpo principal estuvo mucho tiempo en el desierto de Gobi. Nicolás Roerich, el gran explorador, pintor y arqueólogo ruso, se inspira en este símbolo para crear la bandera de la paz. Y la mayoría de las personas que utilizan el icono, ¿no?, ese círculo rojo con tres círculos encarnados en el medio, ignoran esta historia. O sea, solo relacionan la bandera de la paz con la unión de la ciencia, la religión, la filosofía o algo similar, pero no tienen idea, y esto me consta, que el origen es la piedra Chintamani y que es algo realmente cósmico. Entonces, cuando el profesor Terrera cita un párrafo de esta obra medieval sobre el Santo Grial, ese párrafo es correcto. Debo decir también, y con mucho respeto a la obra de Terrera, a quien respeto, tengo que reiterar bastante, por su gran labor de divulgación del esoterismo con Mechingón, de los misterios del Uritorco y todo ello, que hay algunas partes de los textos que él difunde sobre este arribo de expedicionarios a Córdoba, trayendo un vaso sagrado, que iban a ser depositados estos tesoros en Argentum, como dice el texto, pero en el texto original, Parsifal, no aparece eso. O sea, al menos infructuosamente yo no lo he podido constatar. Yo también lo busqué y no aparece, ¿verdad? O sea, en el texto original no aparece, ¿no? Lo que sí aparece es la lapis exilium, ¿no? O la piedra del exilio. Esa piedra verde que cae del universo, que cae de una batalla de ángeles, eso sí aparece, pero lo de Argentum, lo del bastón de mando y ese tipo de cosas está un poco difuso. Que hay otras referencias, algunas de ellas que se atribuyen a Roger Bacon, eso sí, ¿no? Pero
hay otras que no son del todo claras. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender el esoterismo que manejaba Herrera, que tal vez él trató de publicar alguna información a la que tuvo acceso dentro de la escuela iniciática a la que él pertenecía. Claro. No la masonería, pero pertenecía a otra escuela esotérica de la que él era un miembro importante, ¿no? Claro. Y Richard, sobre el próximo libro, que va a ser el Código Roerich, ¿qué nos puedes adelantar de eso? Nada. Realmente hace muchos años vengo trabajando en esa información, pero el reciente viaje a la India ha sido más que clave para ponerle los puntos sobre las IES. Recibí el encargo en la expedición al Altai en Siberia de escribirlo como una novela. En realidad hace mucho tiempo recibí la inspiración, la idea, el mensaje de hacerlo como una novela, pero esto se me confirmó en esta expedición al Altai. No para contar lo que ya he contado en otros libros, claro, solo que en forma novelada, sino para contar lo que no he podido decir, ¿no? Bajo un relato novelado, pero basado 100% en hechos reales e información auténtica, y que pueda llegar sin prejuicio a la gente. Cosas que por diversas razones que no puedo explicar, que no pude contar abiertamente en mis libros anteriores o en conferencias o en reuniones, que tenía que guardármelas, sí las puedo transferir a través de una novela. Es parte de un acuerdo que tengo. Y antes de publicar el Código Roerich, que no tiene fecha de salida, porque estamos en pleno trabajo, es un libro muy complejo, va a salir otro libro en los próximos meses, que habla sobre el inicio de los contactos en el Perú, que empezaron con Vlado Kapetanovich y con los seres de Apu, y ahí vamos a incluir nuestras experiencias con Antarel, que es un ser extraterrestre, es un ser físico, porque hay gente que me pregunta si Antarel es una energía, si es un Elohim, si es un ángel, no tiene nada que ver con eso, es un disparate. O sea, Antarel es un ser biológico, un ser extraterrestre, que está en contacto con muchos testigos, yo soy uno de tantos, de hace décadas, y proviene de un planeta llamado Apu, y es lo que voy a explicar en este nuevo libro, que va a contar también con la experiencia que tuvimos con Paola Harris en Monte Shasta, las conclusiones de este reciente congreso en Nevada, también la experiencia que tuvimos con Michael Sala en Shasta. Ambas experiencias fueron convocadas por Antarel y transmitidas por nosotros, así que va a ser un libro con mucha evidencia, muy interesante, que espero, está casi terminado, pronto lo van a conocer. Excelente. Excelente. Y Richard, estos seres tienen nombre propio, o sea, siempre se los dio a conocer, o sea, vos tenés contacto con Antarel, está Oxalc, está Ashtar Sheran, no sé, a veces no sé si es bueno o es malo que den nombre, que no den nombre, ¿cómo es esta cuestión? O sea, igual el fin, digamos, es el mismo en la transmisión. No tengo la certeza que sea su nombre en el concepto que nosotros tenemos aquí en la Tierra, como que fui bautizado como Ricardo y tú como Mariano. Claro. Ellos han utilizado el término código de identificación. O sea, yo dudo mucho que Antarel se llame Antarel. Probablemente sea una aproximación a su identificación para comunicarse con nosotros. Lo que sí me parece grave es de que a seres extraterrestres que se contactan con un testigo, luego lo transformen en algo completamente distinto. Eso pasó con Ashtar Sheran. Hay personas que incluso tienen una idea muy equivocada de esa entidad que originalmente entró en comunicación con Siracusa y también con Matassel. Se sabe que Sherar o Sheran es como una categoría de entidades extraterrestres dentro del grupo que está en contacto con humanos en la Tierra, y Antar o Ashtar sería como el código de identificación de este presunto ser. La experiencia fue con testigos, fue una experiencia con una entidad física, Ashtar, como la relata en su momento Eugenio Siracusa en la isla de Sicilia, en el Monte Etna, que tengo la oportunidad también de estar allí. Pero luego se transformó todo esto como un jefe de naves que nos iban a evacuar ante el fin del mundo, cosa que no pasó. Luego lo transformaron a este ser en un ángel, otros en un maestro ascendido. Hay gente que lo canaliza, que lo incorpora, o sea, sí es un circo de todo esto. Y Ashtar Sheran, exista o no, no tiene la culpa de esto. Claro. Entonces hay que sacar conclusiones sobre estos seres por culpa del circo que a veces creamos nosotros, ¿no? Ahora me informan que hay gente que a veces se viste de blanco y hace rituales y se presenta con nombres de extraterrestres diciendo que son energías cósmicas actuando en la quinta dimensión. Eso lo he visto. Delirio, ¿no? Entonces, yo creo que mantener el sentido común ante estas cosas,
porque no es el más común de los sentidos. Hay que buscar el balance siempre. Estos seres no son mejores que nosotros, son criaturas como nosotros. Si bien es cierto, se mueven en otros planos dimensionales y en otras realidades, pero son seres que están en evolución como nosotros, y tal vez el único mérito que tienen es que empezaron antes que la humanidad. Son razas más viejas, más antiguas, y por eso tienen algunos conceptos aparentemente más evolucionados que la humanidad, pero también se han equivocado. Entonces no hay que endiosarlos, no hay que transformar esto en una experiencia religiosa. Ya tenemos demasiadas religiones para crear una nueva, una actitud religiosa o sectaria en todos los extraterrestres. Yo vivo esto con mucha simpleza, trato de verlos como amigos, trato de olvidarme que vienen de otras realidades o de otros mundos, y es así como difundo lo que me pasó. Claro, haciendo los pares, digamos, y tirando para adelante sin caer, digamos, en ningún fanatismo de ninguna índole. Richard, ¿es importante para vos hoy la posición del Vaticano ante todas estas realidades? Sí, pero como dice mi amigo JJ Benítez, ni los militares ni la Iglesia va a decir abiertamente como institución lo que realmente saben sobre el asunto. Lo que hemos tenido hasta el momento es la opinión de algún militar aislado o de algún prelado aislado que da su opinión personal en relación al contacto con extraterrestres. Pero no es que la Iglesia Católica o el Vaticano dice que como institución, eso no ha pasado. Tal vez algunos anuncios muy suaves en relación a la posibilidad de vida en el universo, pero ya aceptar el contacto con criaturas inteligentes en la Tierra como institución, claro, como iglesia oficialmente, eso no ha pasado. Que José Gabriel Funes, argentino, ¿no?, cordobés, que fue discípulo del padre Reina, un gran ufólogo, y que también fue al mismo tiempo mentor en algunos aspectos de Bergoglio, actual Papa Francisco, es una cosa, o como lo que dijo Monseñor Corrado Balducci, el gran teólogo del Vaticano y amigo personal de Juan Pablo II en relación al contacto con extraterrestres. Pero que el Vaticano se pronuncie, todavía hay que esperar un poco más. Creo que sería muy importante, porque el Vaticano, lamentablemente, hay muchas cosas que no ha contado, y no solo sobre el fenómeno. Ya entraríamos en temas bastante complicados y controvertidos, pero que ya en algún momento los he difundido, por ejemplo, con la publicación de mi libro El enigma del hombre gris, y no es que esté haciendo propaganda, porque de pronto alguien ve el vídeo y dice, claro, Ricardo ahora menciona el libro porque está haciendo propaganda. Pues informa a esa persona que ese libro lo hemos colocado gratuitamente en internet. Lógico, sí, sí. Por eso yo te hacía esta pregunta sobre este tema. En el sitio de Script, ¿no? Entonces, lo menciono para que la gente lo pueda leer gratuitamente. O sea, lo pueden en el sitio de Script. Y eso que tuve propuestas importantísimas de editoriales muy grandes, y yo decidí que el libro se publicase en internet para que llegue a más gente. A veces hay algún escritor que porque vendió 1000 ejemplares o 2000 ejemplares, dice que su libro es un bestseller, que es un disparate. O sea, un bestseller es cuando vendes más de 100.000 ejemplares en un año. O sea, lo que nosotros hemos hecho para llegar a más gente y que esto se difunda gratuitamente ha sido publicarlo en internet. Y trato de hacerlo con otros libros, lo he hecho con varios libros. No he podido con todos porque si no me quemaría en la hoguera la editorial con la que escribo, que es el Grupo Planeta de España, o ninguna editorial quisiera en el futuro publicar conmigo. Y esto creo que la gente también debería comprenderlo. Exacto, sí, sí, y yo he bajado algunos libros que no, porque no los pude conseguir fácilmente, digo, bueno, claro, tengo acceso en internet, como el de Talampaya también, que vos lo subiste, que son libros excelentes con una información que está buenísima. Richard, ¿en qué momento considerás que estamos como humanidad frente a estos hechos, frente a esta realidad que se avecina, que está presente todo el tiempo, que no se puede negar? Creo que hemos avanzado bastante. El haber empezado joven en estos temas, en la adolescencia, y ser hoy un hombre de 40 años, como ya lo dije, me da una perspectiva de cómo ha ido evolucionando la difusión de este asunto. De hecho, cuando empecé, el internet no existía, estaba en la época del cassette, y fíjense que tan viejo no soy. No, claro.
las investigaciones, y de hecho yo lo sigo haciendo, eran a través de libros, bibliotecas, en lo que se refiere a acumulación de datos y obviamente los trabajos de campo, ¿no? Que es lo que yo más valoro. No creo mucho en los investigadores de Internet, en los recopiladores de información de Internet. Creo que hay que ensuciarse los zapatos, como dice Benítez, dice Harris, que es lo que a mí personalmente me gusta. Entonces, en la época en que yo empecé, pues no había en Internet, ¿no? Y hoy por hoy hay tanta información, o sea, YouTube, Google, documentales, documentales, o sea, hay tanta información de que uno de pronto se puede hasta confundir, no sabe ni en qué creer ni en qué pensar. Entonces creo que no hay que perder el sentido común en medio de todas estas cosas. Hay más información, hay más apertura también. Creo que más que difundir una gran cantidad de datos, lo que hace falta es organizar la información, comprenderla. Y en esa tarea en la que estamos algunos de nosotros, y lo digo con toda humildad, más que dar nueva y gran cantidad de información, que también lo hacemos, procuramos organizar y entenderla en un contexto que sea de valor práctico. De nada sirve tener muchos datos sobre el tema OVNI, del contacto y otras realidades si no lo puedes llevar a algo práctico que realmente produzca un cambio, una comprensión, un estado de conciencia. Grant Cameron decía algo muy importante en este congreso que se hizo en Nevada, que conciencia es sinónimo de conexión con el universo y bajar información. Entonces, entre más conciencia tengas, también te apertura, te abre a recibir mayor cantidad de información, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Así que estamos más cerca, pero no sabemos cuándo definitivamente se va a producir el contacto definitivo, la información definitiva, la apertura definitiva a todas estas cosas. Ya se han puesto muchas fechas, todas se han equivocado, se han aceptado cosas que no han ocurrido. Yo creo más en los procesos y en los parámetros, que de tal fecha a tal fecha hay que trabajar para tal cosa, y que de tal fecha en adelante hay que trabajar para la otra para generar tal objetivo. En eso sí creo, pero no en que tal fecha, en tal día, en tal hora va a pasar tal o cual fenómeno o tal o cual acontecimiento planetario, porque le estamos mintiendo a la gente. Nadie sabe esto, nadie lo sabe. Excelente. Y Richard, ¿qué debemos comprender, digamos, acerca de la naturaleza de estos contactos con estos seres? ¿Cuál es la finalidad, digamos? Recordar. Vivimos en piloto automático. No somos conscientes de nuestras capacidades y de lo que podemos realizar. Lo que ellos quieren es que recordemos, que tomemos conciencia de dónde venimos, por qué estamos en este planeta, y en este breve periodo de vida, que es un suspiro que tenemos en el planeta, tratar de adquirir la mayor cantidad de conocimiento, información y conciencia para que a la larga nuestra especie, nuestra civilización pueda transformarse en algo mucho más luminoso. Eso es lo que ellos procuran. No es que nos ayuden de manera tan directa, tan digamos cautelosa, que molesta a mucha gente. Dicen, ¿y por qué no bajan ahora? Hace 50 años vengo escuchando de este tema, desde las experiencias de Roswell, o hace 60 o 70. Y yo les digo, a mí también me encantaría, yo también lo quisiera, pero son tan inteligentes estos seres que por eso han decidido no hacerlo abruptamente. Además, recuerda, si tienes un concepto mediano de física, de relatividad, como los pone esta película, tal vez con algunos errores rigurosos de lo científico, pero con muchas cosas para pensar, Interestelar, que la recomiendo, que nuestro tiempo en la Tierra es muy distinto al tiempo de seres de otras dimensiones y su percepción. Así que de pronto para nosotros transcurrieron 60 años en que estamos esperando y hasta cuándo y por qué su comportamiento es esquivo, y para ellos fue hace 3 minutos. De pronto fueron las mismas criaturas que estuvieron en lo alto del Monte Oreb, en el Sinaí, un lugar que también tuve la oportunidad de visitar más de una vez, donde se dice que Moisés recibió realmente pues el decálogo, ¿no? La tabla de los 10 mandamientos. Obviamente, ¿ante qué nos enfrentamos? Así que nosotros, enojones, impacientes, hasta ingenuos y mediocres mentalmente, tratamos de que estos seres u otras civilizaciones se comporten y hagan lo que nosotros consideramos. Si lo vemos en el fútbol, ¿no? Que si Cristiano Ronaldo o Messi fallaron un penal,
pues la persona que está sentada en el sillón con la panza grande y con la cerveza en la mano dice, ¿por qué no lo pateaste al segundo palo? ¿No? Tal cual. En todo opinamos, y muchas veces sin saber. Sin saber, lógicamente, Richard. Para vos, ¿cuál será la resultante a estos misterios? Tal vez saber alguna parte de nuestra historia. Justamente lo que te decía hace unos minutos, mi reflexión personal es que tenemos que recordar, y si escuchas el verdadero pasado para comprender tu presente, construirás un futuro distinto. Ese es el link. Ahí está el enlace. Richard, te quería preguntar sobre el encuentro mundial de enero. Vas a hacer una actividad en Capilla ahora en enero, que es el mensaje de ERCS, encuentro mundial. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Estoy sorprendido de la gran cantidad de gente que se ha inscrito. No es normal que una convocatoria basada en experiencias de contacto sea tan multitudinaria. Nos han escrito para inscribirse más de 4.000 personas, entre los correos, llamadas, Facebook, invitados y todo eso. Obviamente nosotros planteamos hacer un encuentro para unas 400, 500 personas, que es un número más manejable, pero esto creció muchísimo. Estamos tratando de confirmar a ese gran volumen de gente y explicarles de que si no pueden llegar físicamente, que pueden apoyarnos a distancia. Esto lo hicimos en Talampaya. Claro. En ese momento, el año pasado se inscribieron como 3.000 personas, pero por condiciones de parques nacionales en La Rioja, tú eres argentino, sabes a lo que me refiero, claro, se pusieron muy exigentes y solo pudimos permitir a 300 personas, ¿no? Y la gente lo entendió, y todos los hoteles de Pagancillo, Villa, o sea, se llenaron, o sea, no había más capacidad. Ahora, sin ser un evento New Age, sin ser una fecha convocante, como ocurrió con las reuniones multitudinarias del 11-11, el 12-12 o el 21 de diciembre, sin ser ningún fenómeno de festival, de meditación, o de una convocatoria New Age, de una fecha que sea muy mística y que esté muy sembrada en la percepción de la gente, me ha sorprendido que tantos caminantes quieran participar. Así que estamos organizando todo. Obviamente nuestra cifra ideal es no superar las 1.000 personas. Entonces, hay gente que me dice, y si somos más de 1.000, pues estamos tratando de habilitar más el terreno. En esta ocasión no hay tanto límite porque como es privado, gracias al amigo Gustavo Lucero, estamos desmalezando y organizando la zona para que pueda asistir un volumen grande de gente, para las tiendas de campaña y todo ello. Este encuentro fue sugerido por estos seres en comunicación y luego con avistamientos programados, no entre periodistas, sino entre nosotros, entre el grupo, para meditar por la paz mundial. O sea, el principal objetivo es un encuentro de meditación por la paz mundial. No es que Ricardo González esté invitando a un contacto programado y que todo el mundo quiera venir a ver ovnis. O sea, no es eso. O sea, el objetivo es un trabajo por la paz mundial. Y que en medio de ese trabajo, estos seres nos entregarían información relacionada a este misterio de ERCS, ¿no? Una información complementaria a lo que ya grandes personas han venido trabajando, no solo Ángel Cristo Coglanis, que en paz descanse, o el profesor Terrera, sino mucha gente en Capilla del Monte que de pronto no viaja por otros países, de pronto no está expuesta mediáticamente, pero son grandes contactados, grandes testigos. Yo soy uno de tantos y sencillamente vengo a compartir esta tarea que nos han entregado estos seres, estos guardianes de ERCS. Así que va a ser muy importante. Dentro de unas horas, luego de esta entrevista, estoy viajando justamente a Capilla del Monte para supervisar con el amigo Gustavo Lucero, también con el periodista Fernando Díez y otra gente que nos está apoyando para hacer todo esto, ¿no? Y también debo decir que es una actividad sin fines de lucro. Se pide una pequeña colaboración para cubrir los enormes costos de alquiler de baños químicos, el personal que se contrató para poder desmalezar hectáreas de terreno, para poder acampar y todo, y para una ayuda social, ¿no? También me voy a reunir con autoridades locales para que dentro de esta donación para cubrir los costos también se pueda destinar en ayuda social a la gente que más lo necesita. O sea, Ricardo González o la gente que me apoya a hacer esto, no vamos a beneficiarnos ni un peso de esto, lo hacemos por ayudar. Esto quisiera dejarlo claro. Richard, aparte de esto, ¿qué días? Son 3 días, ¿verdad?
Sí, 16, 17 y 18 de enero de este 2015 que estamos empezando. Perfecto, y ahora tus últimas actividades. Ahora en la semana que viene vas a estar en Fundación Columbia y bueno, ya arrancás el año y ya, digamos, bueno, hay muchísimo por delante. Sí. Bueno, hay una gran cantidad de actividades. He decidido tomarme con sol el mes de diciembre y el mes de enero para no movernos de Argentina. Tenemos que descansar. Hemos tenido muchos viajes este año, dos años, pero también lo hacemos no solo para descansar, porque no hay tiempo para descansar. Claro. Hay que aprovechar que estamos vivos y hacer todo lo que nos toca. Creo que lo vamos a utilizar para terminar algunos libros que están pendientes de ser entregados en editoriales para nuestro próximo álbum, que va a tener dos etapas, una etapa basada en la música que la gente ya conoce de Mintaka y un álbum aparte, más pequeño, que va a tener canciones en español, algunas de ellas dedicadas a personajes que nos han inspirado, como Julio Verne, como anteriormente ya lo hicimos con Nikola Tesla, con Nicolás Roerich. Todo esto necesita tiempo y no lo puedo hacer en el avión con sol viajando, ¿no? Así que necesitamos tomarnos un respiro. Obviamente tenemos algunos viajes al interior, que está el encuentro, luego viajamos a Bariloche, etc. Y le pido mil disculpas a la gente que nos ha invitado a Mendoza, Neuquén y otros lugares, pero realmente el tiempo no nos ha dado. Luego ya a partir de febrero empezamos con los Estados Unidos, con Uruguay. En marzo vamos a Chile. Estamos pensando hacer un encuentro por la paz con entrada gratuita con la fundación de Masaru Emoto, ¿no?, que nos ha contactado para hacer este proyecto. Vamos a estar en varios congresos sobre el fenómeno OVNI, entre ellos uno en junio en Brasil, que está dirigiendo nuestro buen amigo Ademar Guevaer, con quien ya estuvimos. Sí, claro, de la revista UFO. La revista UFO, una de las más longevas del mundo sobre este tema. Así que tenemos un encuentro también en Monte Perdido, los Pirineos, entre Francia y España. Esto para el 19, 20 y 21 de junio. También vamos a volver a hacer nuestro seminario anual en Monte Shasta. Bueno, un montón de cosas. Casi todo el próximo año ya está ocupado. Sí. Richard, tus medios de contacto para que la gente te encuentre. Bueno, mi página web .com, y una forma de estar en contacto con nosotros y seguir día a día lo que estamos haciendo y lo que también publicamos, puede ingresar a nuestro sitio de Facebook, que es Legado Cósmico-Ricardo González. Legado Cósmico-Ricardo González. Es un sitio muy visitado, tenemos cerca de 1 millón de visitas mensuales, ¿no? Así que llegando bastante personas. Y más de 80.000 seguidores, hoy justo me estaba fijando y la llegada que tienes es increíble, Richard. Ojalá que te podamos tener para una próxima entrevista, obviamente con tus tiempos, nunca hay problema, de hablar de algunos temas un poco más específicos en cuanto al contacto y demás. Pero bueno, quería dejar para vos, Richard, las palabras finales que le quieras dejar a la gente para cuando vea, digamos, esta transmisión. Las palabras finales son tuyas, Richard. No tengo mucho que añadir, solo sugerirle a la gente que no crea nada de lo que escuche, que no pierda el sentido común, que trate de encontrar su propia verdad, incluyendo todo lo que han venido escuchando en esta amable nota que me ha realizado Mariano. Soy un testigo de tantos. Soy una persona que cree que es positivo difundir estas cosas porque no estamos solos en el universo, porque tenemos una familia cósmica, y cuando dejemos de verles a estos seres como extraterrestres y los veamos como parte de esa familia, vamos a acercarnos a algo grandioso, algo maravilloso. Y a comprender, como ya nos dijo Oxalc en mensajes recibidos por los grupos de contacto en el Perú, que el principal contacto, el verdadero contacto, era con nosotros mismos, que al final no comprenderíamos que estas misiones de contacto, estas experiencias consistían en recordar. Y si todo esto ayuda a hacerlo, pues enhorabuena. Que estoy en contacto con estos seres, a quienes no solo he podido percibir a través de comunicaciones mentales o telepáticas, sino también en contactos físicos que obviamente han transformado mi vida. Claro, sí. Exacto, Richard. Ahora yo te pregunto, sabemos que, ¿cuándo fue el momento que vos supiste que tenías que dedicar, digamos, tu vida a transmitir estos conceptos? Digamos, seguramente vos tuviste experiencias y hay un disparador, pero a partir de una experiencia fue que vos dijiste, bueno, yo tengo que dedicarme es tan fuerte en mi vida que yo tengo que dedicarme a transmitir esto.
Mira, imagínate cómo fue todo esto. Ni bien ocurrió ese mensaje mental que recibí en casa. Ya no vivía en el distrito de San Miguel de Lima, por si este vídeo luego lo ven en el Perú. Vivía en la zona de Orrantia del Mar. El apartamento estaba muy cerca de la avenida Pesetti y Salaberry, para que se ubique la gente de Perú que está viendo este vídeo. Y se produjo un avistamiento que corroboraba esos mensajes mentales que había recibido, y que también, como ocurrió en el 88, se volvió a publicar en algunos diarios locales, entre ellos el diario El Comercio, que es un diario considerado conservador y serio en el Perú, sobre nuevos avistamientos, justamente coincidiendo con estas experiencias. En esos mensajes mentales que escuchaba en perfecto castellano, en mi cabeza, me tranquilizaban, me decían que iban a entrar en contacto directo y físicamente más adelante conmigo, y yo en ese momento, un estudiante de mercadotecnia, decía: esto no puede ser verdad. Yo tenía mi vida orientada hacia otro lado. Claro, era otra cosa. He tenido sus experiencias. Entonces te imaginarás de que yo no aparecí de la nada en el Perú. Fui uno de tantos testigos, y de hecho tengo un agradecimiento enorme, más que enorme, al Grupo Rama, del cual me siento parte, a pesar que está disuelto como organización, porque participé durante largos años de una dinámica de experiencias y de contacto, también al lado de Sixto, y estoy convencido que esas experiencias, esos consejos, los errores que cometimos, los aciertos que tal vez también tuvimos, nos han hecho crecer. Y hoy, a mis 40 años, valoro esos campamentos en el desierto de Chilca, esos avistamientos programados en el Perú, como una excelente universidad de preparación. Por eso, más allá de los grupos de contacto, de las personas que difunden estos temas, yo creo que hoy por hoy estamos en otra etapa donde tenemos que buscar un camino más libre, más independiente, con otro tipo de conciencia, y es lo que de hace varios años estoy tratando de impulsar, de que la gente no se identifique con una persona o con un grupo o con un nombre, tratar de vencer el sentido de pertenencia y buscar el sentido común a la difusión de estas cosas. Pero te lo quería comentar para que se sepa el contexto en el cual yo crecí y me formé como testigo de contacto. Y te redondeo la respuesta, porque me preguntabas en qué momento surge que yo me dedique a todo esto. Pues, bueno, fue durante esos años en que participaba de esas dinámicas de grupos de contacto. Había recibido 2 invitaciones de estos seres para dedicarme a tiempo completo. O sea, ellos me lo pidieron. La primera exacto, pero no es que decidí en ese momento: voy a escribir libros teniendo 19 años, ¿no? Voy a dedicarme a estas cosas. No, para nada. Sencillamente empecé a explorar el contacto, a relacionarme con estos seres. No soy el primer contactado, testigo que surge en el Perú sobre estos temas. Uno de los primeros fue Vlado Kapetanovich, uno de los precursores en mi país. Esto fue en 1960. Fue el primer testigo, que yo sepa, en hablar de seres extraterrestres de Apu, claro, de un planeta montañoso, según describen estas entidades. Y cuando contactaron con gente en el Perú, en los Andes, ellos describieron a su planeta con ese nombre, como Apu, ya que sabían que en nuestro país el nombre Apu en quechua se emplea mucho para las montañas o las energías exactas de las montañas. Entonces es un nombre simbólico. Y esto empezó el año 60. 14 años después, los hermanos Carlos y Sixto Paz Wells empezaron una de las experiencias más extraordinarias, colectivas, de contactismo, no solo en el Perú, sino en toda Iberoamérica, el Grupo Rama, que se disolvió como organización, como estructura el año 91, por pedido de los extraterrestres. Esto se comunicó en su momento, y ellos no solo tuvieron contacto con seres que afirmaban provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. En realidad era una colonia de extraterrestres que llegaron de Orión, según esos mensajes, sino que también entraron en contacto con seres de Apu, es decir, el mismo lugar donde 14 años antes Vlado Kapetanovich ya había. Así que, teniendo 14 años, pude distinguir perfectamente esa luz bastante fuerte, intensa, que se movía hacia el mar, hacia el Océano Pacífico. Lima, como sabe la gente, la capital del Perú, se encuentra en la costa. Y como vivía en aquel entonces en el distrito de San Miguel, que está relativamente cerca al Aeropuerto Internacional de Lima, estaba más que acostumbrado a ver pues, aviones o helicópteros o cualquier objeto que yo conociera. Estaba en ese momento, cuando ocurrió el avistamiento, jugando con un balón en el patio exterior de la casa. Por eso tenía visión del cielo, y por el rabillo del ojo vi ese brillo. Luego giré, bueno, y finalmente estaba ante ese ovni, que luego fue reportado por otras personas en Lima, y ahí empezó
desde una perspectiva más cercana mi experiencia con ellos. Sin embargo, está claro que los primeros mensajes que ya me transformaron en un contactado, como dicen los investigadores, un término que, por cierto, ha sido tan manoseado que a mí no me gusta mucho, a pesar de que se me presenta así. Creo que la palabra contactado es sinónimo para algunas personas que no están dentro de estos temas, como alguien especial o fuera de serie. Yo no me considero así. Soy una persona normal de clase media de Lima, que le ocurrió un fenómeno extraño, como he venido explicando hace unos minutos, y que intentó seguir adelante con todas estas cosas hasta que llegaron esas comunicaciones, esos mensajes, ya cuando tenía cerca de 19 años, en octubre de 1993, es decir, hace más de 20 años. Estamos con Ricardo González, él es escritor, investigador, conferencista sobre toda la temática ovni extraterrestre, autor de 13 libros, ha viajado por todo el mundo, digamos, transmitiendo estas experiencias y contactos extraterrestres. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias por atender la llamada. Gracias a ti, Mariano, y también por tu paciencia para esperar este momento y poder dialogar juntos finalmente. Muchísimas gracias, Richard. Para la gente que todavía no conoce tanto tu trabajo, ¿cómo tal vez te definirías vos o cómo comienza tu tránsito en estos temas? Siempre me he definido como un testigo, como tanta gente que ha visto explicar, me refiero al fenómeno ovni, luces, objetos, anomalías en el cielo, que no necesariamente son satélites, o aviones militares, o un Venus en el cielo, o una bandada de aves en formación. Hay algunas cosas que han ocurrido desde siempre en nuestros cielos y que no tienen una explicación racional. Y en mi país de origen, en el Perú, cuando era niño, tuve una serie de experiencias vinculadas con esas apariciones que no podía comprender racionalmente. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya en la adolescencia, exactamente a mis 14 años, en el verano de 1988 en Lima, la ciudad donde nací, fui testigo de un nuevo avistamiento, pero esta vez fue mucho más cercano, más contundente. Yo ya no era un pequeño niño donde tenía recuerdos como difusos de esas primeras experiencias, y estaba un poco más grande.